Hola, soy Jennifer José. El tema que vamos a hablar sobre la clasificación inicial por riesgo. La clasificación es el procedimiento por el cual se determina el nivel de intervención en cuanto al riesgo inicial, el nivel de seguridad que requiere la persona privada de la libertad y luego el plan de tratamiento individual para abordar sus necesidades criminógenas. La detección de estos riesgos y el abordaje preventivo es fundamental para un mejor manejo serio para la reducción de conflictividad y violencia dentro del contexto carcelario. Para cumplimentar ese fin es necesaria la existencia de adecuados sistemas de recolección, análisis y manejo de la información. Esto además se complementa con las políticas de seguridad dinámica, de clasificación inicial por riesgo y necesidad y de datos. Los sistemas de clasificación resultan indispensables por una parte para reducir las posibilidades de discrecionalidad en la asignación de alojamiento y nivel de seguridad al que debe ser sometida la persona privada de su libertad y por otra parte para detectar los riesgos y necesidades, para así garantizar un adecuado abordaje en términos del riesgo y para correspondiente desarrollo de su tratamiento. Soy la alumna Melanie Silveira. Ubicándonos en el contexto del Servicio Penitenciario Federal, es una fuerza de seguridad que administra los establecimientos penitenciarios federales. Depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Poder Ejecutivo Nacional. Actualmente su funcionamiento se rige por las previsiones de la Ley Orgánica respectiva 20416, la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de su Libertad 24660 y reglamentos complementarios. Partiendo de lo descripto, nos situaremos en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Seiza, según la categorización de los establecimientos penitenciarios. Su nivel de seguridad es de categoría A. La población penal que aloja es masculina, la cual se distribuye en 6 unidades residenciales. Además, cuenta con una unidad residencial de ingreso, selección y tránsito en los cuales se alojan a todos los internos que vienen de los centros de distribución y de otros complejos o unidades penitenciarias, por un corto plazo hasta determinar su alojamiento definitivo. En alguna de las unidades residenciales con las que se encuentran de acuerdo a las necesidades criminógenas y perfil de cada interno. Soy Gaitán Luis y en los últimos años se puso en marcha un importante programa de reformas que apunta al paso de un sistema subjetivo a un sistema objetivo. 3 de los aspectos más relevantes del sistema penitenciario federal eran la evaluación y clasificación de personas privadas de su libertad, la determinación de los niveles de seguridad de los espacios de alojamiento y la ausencia de investigaciones empíricas y de desarrollo de conocimiento criminológico que sustenten las decisiones sobre programas de tratamiento y otras cuestiones relevantes al sistema. Desde la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal se estableció el modelo de riesgo, necesidad y responsabilidad en concordancia con la corriente del pensamiento criminológico denominado Wadsworth. Se utiliza para denominar a una corriente del pensamiento criminológico que planteaban que existían intervenciones que podrían influir en la disminución de la reincidencia y en consecuencia en la reducción del delito, como la base teórica que sustenta el modelo de reformas y gestión. Tras leer diferentes investigaciones sobre factores asociados a la reincidencia delictiva y la eficacia de los tratamientos en el ámbito penitenciario, Andrew y Bonta concluyeron que existía 8 grandes factores directamente relacionados con la conducta delictiva. Quedó de manifiesto que la efectividad de los tratamientos en el ámbito penitenciario se relaciona con el adecuado abordaje de los mismos. En base a estos se desarrolló el modelo de riesgo, necesidad y responsabilidad. Se lo puede definir que son aquellos aspectos del sujeto particular, sobre los cuales debe intervenir la administración penitenciaria para la reducción de ese riesgo de acuerdo con las necesidades criminógenas del sujeto individual y sus características. Estos factores son: en primer lugar, las cogniciones antisociales; en segundo, las redes o vínculos antisociales; tercero, la historia individual de conducta antisocial; por cuarto, el patrón de personalidad antisocial; por quinto, el ámbito familiar; por sexto, la actividad escolar o laboral; por séptimo, el tiempo de ocio o recreativo; y por último, el abuso de sustancias. Habla ahora la alumna Luciana Caraballo. En el Complejo Penitenciario Federal 1 funciona el Centro de Evaluación de Internos Procesados, el cual tiene como objetivo evaluar a los internos que ingresan a dicho complejo.
Una vez evaluados, entre 5 o 10 días después, se procede a realizar una segunda evaluación inicial por riesgo, la cual deberá volver a realizarse a los fines de corroborar que los niveles de riesgo obtenidos primeramente sean los correctos, o bien exista un aumento o disminución de los mismos. Esta evaluación corresponde a lo que se conoce como clasificación inicial, a los fines de poder determinar el nivel de riesgo de suicidio, conflictividad y fuga que posee el interno, para poder así tomar las medidas adecuadas en lo que respecta el alojamiento y de este modo el debido cuidado de la integridad psicofísica del mismo. El sistema de clasificación inicial por riesgo se desarrolló entre los años 2014 y 2015. Dicho sistema es una herramienta de evaluación que se adecua a la población y consiste en un sistema que integra, procesa y sistematiza la información adquirida de diversas fuentes, permitiéndonos así obtener indicadores sobre las variables de los riesgos que podrían presentar los internos. Por medio de un formulario, el cual es confeccionado por el personal profesional, es posible identificar los riesgos de fuga, conflictividad y suicidio que el interno presenta en el momento concreto de su detención. Y debido a esto, se logra facilitar la toma de decisiones para gestionar y minimizar cada uno de estos riesgos. Ali Ebrahim. Para la clasificación inicial por riesgo, es necesario realizar un formulario, el cual está dividido en 13 secciones, de los principales datos a saber, como ser 1. Datos de identificación. Estos son obtenidos al momento de ingreso de la persona a través de la entrevista con todo lo que él mismo declara en la entrevista. 2. Historial delictivo, los cuales surgen del LPU y de la Dirección Principal de Análisis de Información. 3. Trabajo y habilidades laborales. Estos surgen del análisis que realiza el entrevistador centrado en la temática laboral. 4. Estilo de vida y sociabilidad. Antes de su ingreso, como ser si integra grupos delictivos, de dónde provienen sus ingresos, etc. 5. Datos de la infancia y la adolescencia. Es decir, las principales experiencias del interno en su infancia y adolescencia para obtener información del contexto familiar en el que creció. 6. Relaciones interpersonales y familiares. Se tienen en cuenta los vínculos familiares e interpersonales que mantiene el sujeto en la actualidad. 7. Conflictividad. Surgen principalmente de los antecedentes en los cuales cumplió pena privativa de la libertad, sanciones, alteraciones al orden, agresión al personal penitenciario, visitantes o a otros internos. También son consignadas las heridas que presenta en el cuerpo y los motivos por los cuales fueron originadas. 8. Vulnerabilidad. Es prevenir situaciones de violencia entre los internos alojados en los establecimientos. Se trata de determinar si los riesgos de ser víctimas son iguales a todas las personas o bien si algunos individuos, a causa de ciertas características, se hallan más predispuestos que otros a volverse víctimas. 9. Actitudes que asume el sujeto frente al delito. Cómo se comporta frente a la autoridad y a la comunidad. 10. Variables de personalidad. Se debe conseguir información del comportamiento del sujeto que dan cuenta del nivel de impulsibilidad, agresividad y control de ira. 11. Consumo de droga, es decir, la característica esencial de la dependencia a sustancia. 12. Conductas y pensamientos suicidas. Es un apartado auxiliar adicional para la detención temprana del riesgo suicida. Finalmente, 13. Riesgo de fuga. El tipo de riesgo que puede provocar un interno tendrá un impacto en la estrategia de la misma, distinguiendo entre los cuatro
Riesgos predominantes: riesgo de fuga, riesgo de violencia hacia el personal, otros internos y visitas, riesgos al orden debido y riesgo de que los internos dirijan actividades delictivas dentro de las instituciones penitenciarias para que sean concretados fuera de la cárcel. Me presento, soy Natalie Duarte. Tiene como finalidad identificar, intervenir y disminuir los índices de violencia. Es un auxiliar para la prevención de eventos que atentan contra la integridad psicofísica de las personas privadas de su libertad o en contra del sistema penitenciario. Se requiere que se evalúen los riesgos desde el inicio. Esto implica que es necesario valorar a las personas desde el primer día que se encuentran privadas de su libertad e ingresan al sistema penitenciario. Conforme a los riesgos se desarrollará un plan institucional de custodia y recomendaciones de alojamientos de acuerdo con el perfil del interno. Regla 11. Los reclusos pertenecientes a categorías distintas deberán ser alojados en establecimientos diferentes o en pabellones diferentes dentro del mismo establecimiento, según su sexo, edad, sus antecedentes penales, los motivos de su detención y el trato que corresponda a aplicarles por consiguiente. A. Los hombres serán recluidos en la medida de lo posible en establecimientos distintos a los de las mujeres, y en los establecimientos mixtos el pabellón destinado a las mujeres estará completamente separado de los hombres. B. Los reclusos en espera del juicio estarán separados de los penados. C. Los encarcelados por deudas u otras causas civiles estarán separados de los encarcelados por causas criminales. D. Los jóvenes estarán separados de los adultos. Para ir finalizando, se estableció desde la Dirección Nacional el marco general de los programas de tratamientos aplicados en el Servicio Penitenciario Federal, con la intención de minimizar cada uno de estos riesgos. Los programas específicos de tratamiento que se desarrollaron son la gestión de internos de alto riesgo, destinada a las personas que presentan riesgo alto y muy alto de fuga y conflictividad, tutorías, que se tiene como objetivo disminuir los índices de violencia en los establecimientos penitenciarios, mediante el fortalecimiento de las relaciones de interacción entre el personal penitenciario y las personas privadas de libertad, con el fin de construir nuevas maneras de abordar las diversas situaciones que acontecen en la convivencia diaria de un establecimiento penitenciario y asimismo lograr un impacto positivo tanto en la intervención sobre los factores asociados a la reincidencia, la resolución alternativa de conflictos, donde el objetivo es mejorar la convivencia diaria, generando ambientes más saludables y abordar factores asociados a la reincidencia criminal. Y por último, la reducción de conflictividad y violencia, que fue creada en el 2016 con el fin de intervenir en espacios con personas de alto riesgo de conflictividad y muy alto, coordinando y articulando transversalmente con los distintos actores del sistema, programas y abordajes necesarios para la disminución de violencia. Este es el encargado de elaborar un plan de acción estratégico general que debe impulsar una política que permita promover la convivencia dentro de los establecimientos penitenciarios, prevenir y reducir la violencia en sus manifestaciones diversas y concretas en todos los establecimientos penitenciarios del Servicio Penitenciario Federal.